Buenas noches, Asunción. ¿Cómo dicen que les va yendo? Son las 23:30 pasadas de un día del año 2015, año del Señor. Del Señor este. Efemérides. Hoy se conmemora el natalicio del famoso cantautor brasileño, quien fuera previamente actor porno, autor de la bossa nova Puxe, puxe, não pare y vai, vai, assim, meu Deus. Santoral. Hoy se recuerda el día de San Alpedo y Santo Botón, patronos de los Tecoreicuera Partida. Buenas noches, Asunción. Corre un día más en esta ciudad de poca memoria, capital de una juventud atrofiada por las drogas, el alcohol, el reggaetón y el celular. Buenas noches, Asunción. Ya oscureció y se atenúa un poco el calor que ya se cobró varios incendios la semana pasada. El verano se hace presente con su cuota de infernal temperatura que desde luego colaboran con el paraguayo promedio, al que le gusta quemar su basura cuando hace 40 grados de calor al lado del bidón de combustible. La temperatura afuera es de 300 grados más o menos, el cielo se encuentra parcialmente derretido, así como cualquiera que camine por la calle a la siesta, viejo. Los vientos cambian de frente, van y vienen por todos los costados, pero el aire es caliente. Es como si el viento quisiera encontrar la salida para rajarse de Paraguay, viejo. Buenas noches, Asunción. El presidente Cartes declaró que no vale la pena hablar con la prensa, luego de una visita a un hospital en donde le llovieron pedidos y críticas. Por un lado está mal, ¿verdad? Pero por otro hay que comprender también que hay cada periodista pisatronco que a veces ni se expresa correctamente y te rompen las bolas con preguntas imbéciles, viejo. Buenas noches, Asunción. Un concejal liberal de Villa Igatimí fue hallado con casi 1 tonelada de marihuana. Para repartir entre los perros nomás, declaró el socio de Neneco, quien agregó que esto se trataba simplemente de una persecución de la prensa. El pronóstico nos dice que para mañana el tiempo seguirá con crisis en los 4 puntos cardinales, con la gente de siempre que viene convirtiendo esta maravillosa tierra en una maqueta tridimensional para el cultivo de banana. Buenas noches, Asunción. La temperatura máxima pronosticada será el día en que se tenga que decidir quiénes finalmente serán los reemplazantes de los ministros de la Corte. Y si ahora está caldeado, no querés ver cuando se tenga que definir eso, ¿eh? Perspectivas. En todo el norte del país, invasión de Yaguaray a las playas y balnearios con fines de huiroreí en su máxima expresión, dilapidación y latita por doquier, depredación, contaminación y accidentes automovilísticos por culpa del exceso del consumo de las bebidas alcohólicas. Según los informes de meteorología, se prevé seca total, pero con mucha humedad relativa ambiente cuando comiencen las chicas a bailar opivo sobre los capós de los autos y aparezcan en los diarios pajizos. Buenas noches, Asunción. Bienvenidos a un país maravilloso en donde la incoherencia es el pan de todos los días para alegría de grandes y chicos. Señora, señor, gracias a su voto y por solo participar, ya se ha ganado totalmente gratis un país como este. Joven, señorita, grandes y chicos, acérquense a esta tierra de paz y regreso. Disfruten del país sin yodo. Esto no es una pesadilla. Bienvenidos al Paraguay. Bienvenidos al depósito de ¡Oh, vieja! Acá estamos, Tony. Llega pues. Bueno, está aquí, esto. I'm Batman. No me creen. Hoy está disfrazado de Super Pancho. Pero le parece bastante. Sí, No, oye, el DJ Pancho se convirtió en DJ Super Pancho. Claro,
la producción no tenía el disfraz de Superman, entonces hicimos el disfraz, bueno, lo que conseguimos, ¿verdad? Pero sos Super Pancho. Soy Super- ¿Qué estás haciendo? Hoy hacemos Super Pancho, por supuesto. Ahí está, ¿ves? Ahí está, no, no. El espacio está disponible para disfraces, ¿no? Disfraces, sí. ¿Cómo es? ¿Algún bazar? ¿Alguna casa de disfraces? Muy bien. Hoy Ayudo. comemos Super Pancho. Hoy como DJ Super Pancho, vamos a poner esto acá. DJ Vamos a preparar. Super Pancho, ¿qué Sí, dice sí, que sí. va? ¿Vio? Sí, exactamente. Del último Halloween me quedó este. El superhéroe. Ahí está. Mira, ese le hace competencia a Ultra Soccer. Ahí está, muy bien, ¿no? Super Pancho, ¿Cómo agarra bien la...? Bueno, ¿quiénes quieren? Allá está la fila de gente. Bueno, atención. Vayan pasando lo Al que pibe quieran. este, el flaquito, fíjate que Claro, vaya, hay que darle de comer, ¿eh? Vaya, Mirá cómo está. Vamos a mostrar por la fila de gente que se está anotando para el Super Pancho. Ah, bueno, una chica con peluca. Todos los limpitas primero. Usted La gente se anota sirva los para el panchos. Super Pancho. Van ver. saliendo, yo puedo decir los nombres tranquilamente, ¿verdad? Total, ¿cuál es el problema, María? Sin problema, ya María, ¿verdad? Ahí está. Claro. Ahí está, Super vamos. Pancho está riquísimo. Un Va éxito total nuestro DJ Panchero. Parece el pibe Valderrama, pero morocho. Claro. Ahí te vieron, ¿eh? Jorge Jorge Burgos. Burgos. Ahí Jorge va. Burgos, muy bien, director de cámara. Aparte de A ver, DJ, está cortado este. aparte de Panchero, también Pancho, nuestro ¿verdad? gerente De marketing, estamos vendiendo todo. Vendemos ¿Qué muchas tal cosas. vamos a la venta? Mal. Al culo. No, estamos bien, bien. estamos bien. Ahí va. Y vamos mejorando a medida que pasan los meses. Estamos software, pero bien, Ya ¿verdad? adelantar ya el corte de los Claro. panes. Ya quedan dos. Albertito Castillo. Sí. Este es Bob Marley, ¿eh? Mucha gente. Sí, vos, Marley. No pensé Vos, que Marley. Deben tener un bar de la gran 7. Claro, a esta edad uno tiene mucha hambre, ¿verdad? Acá se están peleando por el último, estos dos muchachos. La profesorita no, usted Dale tiene la que mitad. dar, profesorita, ahora La no, profesorita usted- tiene... la profe que está- deje de joder. Usted tiene que fomentar, digamos, Este pibe, lo mire, contrario. es muy parecido a mí, ¿no? Bastante, sí. En la raya. Está jugado. ¿Será que? Bueno, ahí está. DJ. Comé que después en casa no hay nada. Bueno, aprovechemos, ¿verdad? Que venimos a Qué este rápido programa. vendimos todo el tema Alimentate, de mi los hijo, panchos. Bueno, Y DJ bueno, por eso Super Super Pancho. Pancho. ¿Qué pasó? Una llamada. ¿Otra vez? Sí, una llamada. Hola. Vamos a atender. Hola, sí. Hola. Hola, sí, Ahí ahora se te escucha, escuchamos. ¿eh? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, muchachos? Un abrazo para ustedes. Está fónico. Osvaldo, presidente. Presidente. Gracias, Hola, gracias. Osvaldo, ¿cómo está, presidente? Bueno, presidente se llama. Estaba por el campo y alguno de los personales estaba viendo el programa de ustedes. Se me ve mucho invitaron por el para ver. interior. Y ahora volví a mi casa, a mi residencia, y estoy viendo con la señora Pelli. Realmente son fabulosos ustedes. Gracias, muchachos. gracias, Osvaldo. Volverlo limpio, Osvaldo. Pero ¿cómo que volver si nunca me fui? Buena respuesta, Osvaldo. Vení una poma, vamos a acercarnos. No, y bueno, yo creo que esta directiva que está procurando por todos los medios, ya que tenemos un técnico figuretti, No, pero no tu diga. técnico campeón de América. Campeón de América, Osvaldo. bueno, pero hay que Campeón saber del por mundo, qué además. fue campeón. ¿Eh? Eso hay que saber por qué fue campeón. Ah, claro, vos estabas atrás. Bueno, Osvaldo, te agradecemos la llamada. Si tenés alguna cosa que te gustaría ver, nosotros acá te podemos complacer. Para eso estamos, se llama el depósito de apoyo de este programa, Osvaldo. Y bueno, la verdad que me encanta el programa porque allá en el campo estaba viendo. Y bueno, los personales me invitaron y bueno, como le digo, yo vengo a ver otra vez acá con la señora Pelli. Y me encanta yo, cualquier cosa que ustedes pongan me va a gustar. Y yo creo que había un tema, no sé, no me estoy recordando ahora, pero un tema que en uno de esos tantos que se fue en mi cumpleaños. No sé si se recuerda, hay un tema que me gustó ¿Te cobraron? muchísimo. ¿Te acordás qué tema era, No, encima Osvaldo? papá querido será. Y bueno, eso como que papá querido, siempre lo dije y ahora cobraron que ustedes o se hicieron repita. Papá Hay, querido. procuramos, Albert, Sí. si poder, hay un tema que ustedes tocaron el día de mi cumpleaños. ¿Cuál era, Osvaldo? No me estoy recordando el tema. Tocamos. ¿Qué podemos haber tocado? Tocamos muchas cosas. Todo tocamos. Hasta la copa tocamos. Las bebidas tocaron ese día. No, y bueno, no sé, no me acuerdo bien cómo fue. Hey, Pelli, ¿cómo era ese tema que me Yo me tocaron? fui con el compromiso nomás. La verdad, si tocamos, no habrá sido tocar tatú o algo así. Puede ser. Exactamente, no estaba porque no quería ser grosero. No, qué bueno, una no, tocata, son una tocata, Bueno, la tocata Si es número que me 2. pueden, por favor, complacer con ese tema. ¿Cuál? ¿Cómo no? ¿Cuál Toca tema? tatú, eso me va a encantar.
y justamente estoy con la señora Peña. Bueno, Osvaldo, bueno, vemos, Osvaldo. Gracias, gracias. Un abrazo, Chao, papá presidente. querido. Chao, presidente. Gracias, papá querido. Gracias. Muy bien. Perfecto. Tito, vos que estás con dolores del fútbol, acá te doy justamente esto que te pueden ir muy bien. Todavía no tiene... disponible. Pero es Tenés para un espacio disponible. luxaciones, Cuando te duele, cuando te Acá en patean los Gutana, perros. Miase. Cuando te patean los perros. Gran Tito. futbolista. Acá en Exactamente. mi ingle me está apretando. Sí. Ahí, cualquier cosa así, tener problemas Claro, de claro. torobuculitis, ya con este Con solución. esto soluciona. Es antiinflamatorio y analgésico. Bueno, tenemos la visita de la profesorita porque la gente está enganchada con la gimnasia. Sí, es bueno. porque la aeróbica acá La es gente fantástico. hace... Tiembla Hace el su negro, casa. tiembla el negro. Tiembla el negro. El problema es la depilación de esa mujer, ¿eh? No, es que está espacio disponible también. Bueno, Depilarle bailamos con la pues. profesorita, Arranquemos con señor. la depilación. Bailamos con la profesorita. Música, señor DJ. Algo de zunga. Hoy bailamos. Zunga. Pone cera, quita cera, Mire, el bronceado que tiene. Se nota y todo. Pone cera, quita cera, pone cera. Recién llegada de las playas de Brasil. Trabajan pinturas. Un paso nuevo, el paso del monkey. El paso del monkey. Está bronceada. Está bronceada, mira. Se nota la marquita de la profesorita. Gran. A ver la marquita, vamos. Hoy bailamos zunga con la profesorita. Se te ve todo se te ve la bombachita, profesorita. ¡Epa! ¡Qué sensual! ¿Qué le parece si nos vamos a algo totalmente diferente? Vamos. Antes que se vean los juegos. Y ahora nos vamos a algo totalmente diferente, vieja. Que me faltaron plata. Muy buenas noches, señoras y señores. Baixa Bendeco. Yepa, este es un capítulo más de Discovery Channel. Discovery Channel. Usted puede localizarlo Discovery en los canales bajos allá. Vamos Sí, a fondo compañero. y la. Cuanto más la fondo Channel y no, sale mejor el programa. Este es un programa dedicado enteramente a enseñar un poco de lo que es la cultura guaraní yepa, y el idioma. Exactamente, el idioma vernáculo. Y ya palabra por palabra, pero vamos culturizando a nuestra teleplatea. chicos. Así mismo es. Hoy tenemos un vocablo, justamente, Sí. un vocablo que habla de hablar. De hablar. Por exactamente. ejemplo. Ñ, Baje y dice ñ, ¿qué quiere significa hablar. decir? Hablar. Ñ, Ñ, hablar. Ñ, égalo. qué va. Significa, es totalmente lo contrario de quedarse callado. Me quedaste callado. Antes de escuchar, ya quién sabe, Sí. Entonces, para que no ocurra eso, Ñ, ñ, amigo, ñ. muy bien. También tenemos otro vocablo también importante, hablando Sí. de la ñ, yepa, Sí. que significa, por ejemplo, ñ, me, ¿verdad? Ñ, Baja y dice ñ, me, relájate, ñ, me, Date todo de vos. Exacto. Es por ahí para el texto. ñ, me, Sí. Hasta punto muerto, muy ya. Exacto. Entonces, esto hay veces que para no tener el estrés así. Sí. ñ, vaya. Y continuando con los vocablos, compañeros, tenemos también este famosísimo y conocidísimo que todo el mundo conoce, por ejemplo, sería H. U. H, U. Al revés. Ahí está. H, U. Pero hago campaña de... No, aquí hay que aclarar algo, compañero, que quiere decir que me sacaron plata. H, U. H-U, ahí paité, quiere decir que todito mal me sacaron plata. Exactamente. Es normal porque... Sí, porque- Antes de era extraño ya... Claro, y que muchas veces la gente vos le contás H-U, el hecho de allá, ahí de... H. H. Eso significa sorpresa. H. Pero hay que decir de esa manera. Sí. Lleva. H. Claro, claro. Ponemos otra vez tú. Entonces vamos a ver cómo se dice. ¿Cómo se pronuncia correctamente? H. Muy bien. Aprendiendo estamos con el idioma guaraní. Y también tenemos a continuación los yuyos que normalmente forman parte de nuestras enseñanzas. Lleva Así para ya, la- gracias, compañero. Tenemos, voy a empezar yo, ¿verdad? Sí, sí, Con los compañero. yuyos.
Este se llama Uributaca. Este yuyo Uributaca. Su nombre científico es Pindolea tucolacis. Pindolea tucolacis. A veces sí, a veces no. Pero, Depende, sí. Bueno, este es para casos graves de tebillocalización. Es importante consumir estas plantas para recuperar el cebo iracané supinador. Porque a veces se queda medio y no supina. Claro. Entonces hay que bajarle Uributaca. Pindolea tucolacis. Tenemos también seguidamente ese compañero, el ya famosísimo y conocidísimo conocido ya. armadillo poté. El nombre científico sería Ficus aipiropolis. Aipirolis. También, aipirópolis o aipirolis, depende de la zona ya. Sí, Depende de la hay zona. Pirópolis en Grecia. En Grecia, exactamente. Y ya Pirópolis es... Claro, cuando vos te vas a comprar yuyo en Grecia, entonces ya pedí. Ya. Para los Exacto. músculos, contracciones, filamentos y casos graves de yepusopulitis. Esto es espectacular. Oye, pues, sí, azúcar. Así, pero y gusto. Pero y gusto, sí. Muy bien, no se olvide entonces de armadillo potú. Armadillo potú también se dice en guaraní, tatu potú. Tatu primavera. ¿Qué es ese? Muy bien, así hemos enseñado un poco más de lo que es la cultura guaraní y sobre todo el herbolario nacional vigente a la actualidad. Exactamente. Este hay que tratar de consumir antes de su fecha de vencimiento. Exactamente. Sí. Muy bien, así hemos pasado un momento más de abundante cultura nacional con el idioma guaraní y con los yuyos de nuestra tierra en este subprograma que se dio en llamar... Discovery Channel. Por su atención, muchas gracias y nos vemos ahora más. Y ahora nos vamos a algo totalmente diferente, viejo. Llegó el momento en que tenemos que decidir nuevamente los BTR, los videos que Apo ha realizado a través de los tiempos y que la gente nos pide a través de la página del Facebook. Vamos a hacer el sorteo correspondiente. Acá tenemos un montón de pedidos y vamos a dar lectura a espera que un momentito acá ambos yo porque no leo bien. Sí, ahí está. Ahora sí. Maravilla. BTR dice, acá está. El BTR de la entrevista que realizara Alberto Longo, acá dicen simplemente la tribu de los Achahueches. La tribu de los Achahueches son unos cachiques de unas etnias que viven en nuestro país. Y Alberto Longo realizó una nota entrevistando a los achahueches que estaban haciendo una manifestación en las calles de nuestra ciudad capital. Vamos entonces con la nota de Alberto Longo a la tribu de los achahueches. Alberto Longo directamente desde el lugar de los hechos. Nos encontramos aquí aguardando la presencia del comisario Robustiano Quiñones para un nuevo caso de policías en acción. Sin embargo, nos encontramos con una manifestación indígena. Vamos a tratar de escuchar. Están haciendo una manifestación. Pero... Alberto Longo. Entonces, Alberto Longo desde el lugar de los hechos. ¿Qué cachique? Cachique. Bueno, cachique. ¿Qué? Orecho, a manifestación. Una manifestación de qué tipo? Sí, boleto estudiantil. Boletos estudiantes. Están pidiendo una manifestación por boletos. Sí, Ustedes estudian. Sí, ¿Qué estudia usted, cachique? Che, estudiar ecología. Ecología. ¿Qué estudia la ecología? A estudiar el ambiente, becha. Ecología, estudia cachica. ¿Alguien más estudia algo acá? Ya estudia. A por Ujama. No puede decir. Vamos a cortar esa. No se puede decir cosas. Vale, nutrición. Ah, bueno, perfecto. Bueno, ¿cómo me dijo que era su nombre? Che, orero de Chapo, hay manifestación o ya te llaman bobadilla. También, bueno, sí, realmente nos podemos sumar. Bueno, ¿cuál es su nombre? Che, veré que cheque. Che Guevara. Che la reina. Che Espíritu.
Muy bien, ¿y de qué parcialidad son ustedes? Orela, tribu general los Achahueche. Hueche 8. 8 yo. Achahuache solo. Ah, muy bien, bueno, la parcialidad de los Achahueche. Bueno, yo le digo que acá la manifestación, no sé si acá va a tener mucho resultado porque no estamos en un lugar donde tendría que ser tal vez el palacio, no está el presidente, claro, o sea que digamos, bueno, nosotros casualmente estamos acá por tener un caso, así que bueno, no sé si algo quieren hacer algo aprovechando que están las... Chamo, usted tiene chiste. Bueno, el famoso chiste de Cachique, vamos a escuchar el famoso chiste de Cachique. Sí, sí. Bueno, estaba un gallego y viene... No, espera, ¿cómo gallego, Cachique? Orero echa Tinelli. No, bueno. Muy bien, bueno, perfecto, bueno. Así cerramos nosotros, tenemos policía en acción, sigan ustedes con su manifestación, en todo caso después se mueven, pero bueno. Ya por ajeno. Bueno, sí. No, pero si no hacen unas cosas así como el chiste ese que me quisieron más o menos acá. Si van a cantar algo típico. De Achahueche. Típico de la parcialidad. De la parcialidad, algo típico. Bueno, señores y señores, vamos a escuchar. Mientras tanto, esperamos a Robustiano Quiñones, algo típico de la parcialidad Achahueche. Así que, señores y señores, cuando quieran. 1, 2, 1. Achahueche, jocholo. Achahueche, jocholo. No. Achahueche, jocholo. Achahueche, jocholo. Achahueche, jocholo. Achahueche, jocholo. Vaya ya pota con acá, chique. Neko, hata chique para morir en mi capa. Nos vamos yendo. Hoy más preparado que nunca. Sí. Nos vamos, Tony. Albert. Acá estamos. Acá tengo para ustedes. Gracias, Tito. ¿Me hace falta? Tenemos. Dale, muchos. doy. Toma. Uno antes y otro después. Sí, porque hoy es un día especial. Hoy es un día, Sí, hay que hoy es un día prepararlo. especial. Tenés razón, espera. Yo te voy a poner acá, Y si no fuera un día especial sería un día como cualquier otro. Claro. Pero como hoy es un día especial, Claro. contradice la hipótesis de que era un Hoy día es un día como otro. cualquier otro, tenés razón. día Hoy es un día especial, ya terminamos una semana una interesante. semana- Una semana interesante. Semana corta. Agradecemos a toda la gente que nos apoya y por supuesto a la gente que nos viste, como por ejemplo... Cero grado. Claro. Jeans, camisas, remeras, camperas, short y todo lo que quieras. ¿Dónde está? Feliz Cero Guado, casi Grado? como León Andreu. Muy bien. ¿Y dónde está Hidrosanitarios? No sé, ya la casa chofer del Tenemos Chaco. que agradecer también a Hidrosanitarios por los artefactos nuestros de cada día y por Que supuesto funcionan. a Gerón, uno antes y otro después del brindis. Y- Buen fin de semana, señoras y señores. Cuídense. Vamos a estirar juntos, Albert. Vamos a tirar juntos, pero quería decirnos, aparte de la recomendación de verdad que les damos de este programa, que se cuiden, de que tomen un Gerón antes, otro después. Si va a beber, no conduzca. Si va a conducir, no beba. Y si bebe y conduce, no. Cuídese. Cuídese. Se le puede derramar todo. Se le puede ramar la bebida. Bueno, 1, 2, 3, bueno, Bueno, chao.